La habitación de arriba. Esta es una historia que le ocurrió a un amigo mío, o tal vez al primo de mi amigo, o al primo de mi amigo. En fin, lo cierto es que esto es completamente cierto, verdadero. Todo ocurrió durante una fría noche de invierno, cuando Malena, una universitaria de 19 años de edad, tuvo que hacer las veces de canguro para conseguir algo de dinero. La joven debía hacerse cargo de los niños de un matrimonio que vivía a 2 manzanas más abajo de su casa. Se trataba de 2 niños, uno de 4 años y el otro de 14 meses, que apenas le causarían molestias. Al dar las 10 de la noche, Malena acudió al domicilio del matrimonio donde pasaría la peor noche de toda su vida. Era una casa enorme, tenía 2 pisos y una buhardilla de esas antiguas que parecía haber salido de una película de terror. Arriba se encontraba la habitación de los niños y la de la pareja, y en la parte de abajo había un gran salón donde la joven aprovecharía para seguir con sus estudios, mientras estaba pendiente de las necesidades de los críos. A las 10:30 les puso la pijama y los subió a la habitación en la que dormían rodeados de unos grandes muñecos de peluche que parecían tener vida propia. El tiempo comenzó a pasar lentamente y por fin llegó la medianoche. El cielo estaba completamente oscuro y una fina lluvia comenzó a golpear los cristales de la casa. Minutos más tarde, empezó a empeorar el tiempo, y lo que en un principio era una inofensiva lluvia de 4 gotas de agua, llegó a convertirse en una de las más aterradoras tormentas de los últimos tiempos. Debido a una subida de tensión en los conductos de corriente, las luces del salón se fundieron una por una, y la joven comenzó a notar cómo el miedo recorría su cuerpo de pies a cabeza. De pronto, comenzó a sonar el teléfono. La muchacha corrió a cogerlo, pensando que se trataría del matrimonio, pero no fue así. Al otro lado del teléfono podían escucharse los gemidos de un hombre que parecía querer asustarla. Era una voz profunda y tétrica, realmente aterradora. La joven apenas podía entender lo que aquel hombre decía. Era casi imposible descifrarlo. El miedo la envolvía cada vez más y la voz de este personaje se hacía más aterradora. La casa estaba completamente congelada. Hacía un frío espantoso. Pero, ¿de dónde procedía? Era como si alguien se hubiese dejado una ventana abierta. Pero ella ya se había asegurado de cerrarlas todas antes de acostar a los niños. El teléfono comenzó a sonar de nuevo. En ese mismo instante, los críos comenzaron a gritar de una forma agonizante. Malena recordó que podía utilizar el localizador de llamadas para poder saber de dónde procedían las llamadas y de quién era la misteriosa voz que la acosaba. Descolgó el teléfono, pulsó la tecla de localización y esperó durante unos cuantos segundos. Un bip fue el decisivo para develar el misterio, pero no hizo que el miedo desapareciera, sino todo lo contrario. Lo que la joven descubrió en esos instantes la dejó sin apenas poder respirar. Las llamadas procedían de la habitación en la que se encontraban los niños durmiendo. Por el auricular del teléfono pudo escuchar cómo la voz del hombre le decía a gritos: «Quédate ahí quieta. Enseguida bajaré por ti». De la niñera nunca se supo más. Su desaparición fue un misterio. Las monedas de oro. Hay una antigua casa del centro de la ciudad que se dice está encantada
y cuenta que en ella hace mucho tiempo vivía una familia acomodada que tenía una hija pequeña y varias criadas a su servicio. Una noche, mientras la niña dormía, escuchó unos ruidos en el pasillo. Abrió lentamente la puerta de su cuarto para mirar el pasillo que comunicaba los cuartos, enormemente largo y oscuro, lleno de cuadros y enlosado. Al final del pasillo, la niña vio lo que parecía un niño de su edad levantando una de las losetas y metiendo algo dentro de un hueco en el suelo. La niña no podía creerlo. Lo que vio relucir en la mano del muchacho al pasar por la tenue luz que entraba por la ventana eran monedas de oro. Cuando el niño se fue, ella salió y se dirigió hacia ahí. Entonces apareció una de las criadas con una vela enorme, que también había visto lo que había pasado y quería sacar partido. Decidieron que no dirían nada a nadie. Todas las noches se acercarían con la ayuda de la luz de la vela y levantarían la loseta y sacarían las monedas hasta acabarlas. Todas las noches. La niña se metía en el hueco bajo la loseta e iba dando monedas a la criada, quien las iba guardando en un enorme saco. Las noches pasaban y aquel tesoro parecía no acabarse nunca. Cada noche que pasaba la vela iba consumiéndose más y más, pero las monedas seguían saliendo a pares y no querían dejar ninguna. Una noche, en medio de su labor, la vela comenzó a parpadear haciendo amagos de apagarse. La criada le dijo a la niña que saliera del hueco, que ya tenían el dinero de sobra. La niña le hizo caso y abandonó el escondrijo, pero en el último momento una moneda cayó del saco al hueco, y en un acto de avaricia, y sin pensárselo siquiera, la muchacha se metió de nuevo en el hueco. La criada intentó agarrarla, pero no pudo, mientras le gritaba que por favor saliera de ahí y dejara la moneda. Pero en medio de ese griterío, la vela terminó de apagarse. En el momento justo en que el último rayo de luz salió de la vela, la loseta se cerró ante los ojos de la criada, dejando a la niña adentro. La criada decidió no decir nada a nadie. Los padres dieron a la niña por desaparecida, y el tema se fue olvidando con el tiempo. Pero aún adentro de esa casa, se siguen oyendo los gritos de auxilio de la niña que repiten noche tras noche en el pasillo. ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí! Incluso la policía ha acudido multitud de veces ante la llamada de los vecinos que oyen voces pidiendo ayuda. Pero al llegar al viejo caserón, lo único que encuentran es una vela vieja y consumida, puesta justo en el centro de una loseta. La historia de Verónica. Tal vez esta sea la leyenda urbana más reciente. Vanessa es una joven que junto con otras 2 chicas alquiló un departamento para que los gastos fueran menores. Una noche de verano en la que estaba sola, 4 golpes secos sonaron a su puerta. Vanessa creyó que se trataba de algún amigo con el que salir a tomarse una copa, pero se trataba de una niña de alrededor de 7 años. La niña, de hermosos tirabuzones rubios y grandes ojos castaños, miró a Vanessa y le dijo que se había perdido. Vanessa le dejó entrar, le preparó un vaso de leche y le dijo que iban a ir a la policía. Verónica le rogó que no lo hiciera esta noche, pues tenía mucho sueño y quería dormir. Vanessa accedió y le preparó la cama. Por la mañana temprano, cuando Vanessa iba a llevarla a la policía, entró en el cuarto y vio que la niña, llamada Verónica, no estaba. Un año después, en idéntica situación, la niña volvió a aparecer. No había crecido nada. De nuevo Vanessa le preparó la cena y le dejó dormir, pero al día siguiente Verónica volvió a desaparecer sin dejar rastro. Vanessa fue a la policía y dio todos los datos de la chiquilla, pero no se habían producido denuncias, ni nadie había reclamado una desaparición. Tras dar muchas vueltas, Vanessa llegó al hospital de San Prudencio, un hospicio para niños y niñas huérfanos. Ahí la madre Sonsoles le explicó que no tenía ninguna niña de estas características. Justo cuando se disponía a salir, Vanessa del lugar, otra monja llegó con un calendario de 2 cursos atrás. Ahí estaba la foto de Verónica, tal y como Vanessa la había visto.
Sí, es ella, gritó. Las dos monjas se miraron extrañadas. Verónica falleció hace años, le informaron. Aquella noche, 4 golpes secos sonaron en la puerta de Vanessa. La muchacha observó por la mirilla de la puerta. Ahí estaba de nuevo Verónica, con los brazos cruzados y cara de enfadada. «Has tardado mucho en abrirme. Tengo hambre y sueño», dijo la niña. Vanessa, aterrada, preparó todo como lo había hecho habitualmente. Cuando acostó a Verónica, no pudo soportar el terror y entró despacio a su habitación. La niña estaba totalmente arropada. Vanessa retiró la sábana y bajo ella, como un suspiro, pareció desvanecerse un cuerpecito en una nube. Sobre la almohada, con letra infantil y varias faltas, había una nota. «Gracias por la leche y los dulces. Ahora tengo que llevar al infierno a las otras 3 chicas que no me dejaron entrar a sus casas. Atentamente, Verónica». Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. El orfanato de los fallecidos. La madre Magnolia era la encargada de administrar un antiguo orfanato perdido en la Sierra Negra. La religiosa tenía un corazón de oro, y era común que recibiera en su casa hogar a niños que rechazaban otros orfanatos. Niños con malformaciones, con brazos o piernas mutiladas, o con pies de pato. Niños quemados o bebés siameses. La madre Magnolia los amaba a todos y cada uno de ellos les procuraba educación, techo y alimento. Cerca del orfanato vivía un rico terrateniente, al que le molestaba compartir el mismo territorio que la madre Magnolia. Tenía 6 hijos y su esposa esperaba al 7º. Don Severiano era un hombre conservador y supersticioso. Pensaba que los habitantes del orfanato eran engendros del demonio y había escrito varias cartas al arzobispo pidiéndole que lo trasladara a otro lugar. Testarudo y egoísta, Severiano había hablado inútilmente varias veces a solas con la madre Magnolia para convencerla de que se mudara a otra región con sus hijos adoptivos. Al verse perdido, don Severiano mandó construir unas murallas para que sus hijos no pudieran tener contacto con los niños del orfanato. Pasó el tiempo y la familia del terrateniente creció. Heriberto, uno de sus hijos más grandes, se había vuelto más inquieto y tenía la rara diversión de trepar la barda que había construido su padre para molestar a sus vecinos, los niños del orfanato. Solía pasar la tarde arrojándoles piedras y gritándoles insultos y palabras obscenas. La madre Magnolia se dio cuenta del mal comportamiento de Heriberto y fue a hablar con don Severiano, pero el terrateniente ni siquiera le abrió la puerta. La religiosa les pidió a sus niños que jugaran en otra parte y mandó colocar la imagen de una Virgen de los Remedios justo donde Heriberto se asomaba para molestarlos. El hijo de don Severiano no volvió a hacerlo, pero el desprecio que sentía por los hijos de la monja no disminuyó. Una noche, mientras los niños dormían, Heriberto entró al orfanato a hurtadillas con unos garrafones de gasolina del tractor de su padre y le prendió fuego a los dormitorios. No fue difícil para la policía dar con el autor del crimen, y la policía se llevó a Heriberto al Consejo Tutelar para Menores, en donde pasó 5 años. En cuanto a la madre Magnolia, estaba más desconsolada que nunca. Más de la mitad de sus hijos adoptivos habían fallecido, y los que quedaban tenían cicatrices físicas y emocionales horribles. El luto en el orfanato duró 6 meses. Una noche, algo extraño sucedió en el sitio donde fueron enterrados los niños, asesinados por Heriberto. El viento azotaba con violencia los árboles, y no había parado de llover durante 3 días. El aguacero sacó a flote los pequeños cuerpos, y en un segundo, fueron reanimados por un extraño relámpago que cayó en el mausoleo.
Quienes conocen la historia dicen que pudo ser un rayo divino, pero también pudo ser mandado por el mismo diablo. Los niños que habían sido horriblemente quemados se arrastraron por debajo de la barda de don Severiano y se dirigieron a su hacienda, dispuestos a cobrar venganza. Paco, el sexto hijo del terrateniente, había bajado a la cocina a tomar un vaso con agua. Su grito despertó a toda la familia. Don Severiano tomó su escopeta y corrió a ver lo que pasaba. Pero era demasiado tarde. Los seres monstruosos que habían ido a visitarlo no habían dejado más que uno de los zapatos tirados bajo la mesa. La familia del terrateniente no durmió esa noche, ni a la siguiente, ni el resto de la semana. Y cuando el sueño los venció, los pequeños monstruos salieron de su escondite, dispuestos a cobrar venganza por arrebatarle sus preciadas vidas. Cuando la policía llegó, solo encontraron los cuerpos decapitados de don Severiano y toda su familia. Uno de los policías examinó el lugar y vio de reojo lo que parecía ser el cuerpo de un bebé gateando sobre la cornisa. Fue hacia el lugar, pero no vio nada. A Heriberto lo asesinaron. Su cuerpo fue hallado en la cárcel, mutilado cruelmente con un gesto de horror. Nadie se explica qué fue lo que pasó, pero los demás presos oían los gritos de Heriberto que traspasaban las grises y viejas paredes de la prisión. Nadie se atrevió a hablar del asunto por temor, hasta que después de 3 semanas alguien se atrevió a hacerlo. La madre Magnolia falleció de neumonía después del incidente. El orfanato nunca fue derribado y permanece en algún lugar de la Sierra Negra. Nadie se atreve a buscarlo, nadie quiere recordarlo, pero aseguran algunos que ese lugar quedó maldito.